Amados amigos, buenos días a cada uno de ustedes. Una mañana espectacular la de este domingo, una mañana soleada acá en el municipio de Piedecuesta, pero también una mañana muy especial porque tenemos la presencia de Dios con nosotros. Es maravilloso poder tener una oportunidad más de un servicio familiar. Se goza mi corazón al saber que Dios nos da el privilegio no solo de reunirnos a través de estas redes sociales, sino de unirnos en un solo espíritu, a través del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que seamos uno en Él, que seamos uno, que esa unidad de Dios que siempre Él anhela que tengamos los unos con los otros. Amamos a ese Dios verdadero, a ese Dios bueno, que siempre está pendiente de amarnos, a ese Abba, a ese Papá nuestro, que siempre nos bendice, que siempre está pendiente de cada cosa que hacemos. Yo creo en el Señor algo maravilloso, y es que Dios está dispuesto para nosotros siempre, pero nosotros ¿estaremos dispuestos para Dios? Es una pregunta que hay que resolver en esta mañana, porque Dios nos ha inquietado por muchas cosas, las cuales quiero hablar en esta mañana, pero que tienen que ver con principios básicos, con lo que llamamos naturalmente los rudimentos de la palabra de Dios. Así que es maravilloso que podamos saludarnos en esta mañana, pero también es muy importante que nos podamos reunir a través de esta emisión, de esta red virtual, para poder hacer algo, y es orar al Señor para que sea Él quien tome el control, que sea Él quien dirija y que sea Él quien nos hable a través de su palabra en esta mañana. Por eso quiero pedirle que me acompañe allí en una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que nos das, Señor, porque ciertamente tú eres bueno, porque ciertamente tú eres maravilloso y porque ciertamente tu palabra es aquella que nos llena, nos ilustra, nos bendice, nos orienta y nos guía para no solamente leerla, sino también para poderla poner en práctica y que nuestra vida sea una vida agradable a ti. Señor, gracias por este día. Gracias porque tu mano siempre ha estado sobre nosotros y gracias porque tú nos quieres enseñar cosas que quizás decimos y manifestamos, ya sabemos, pero se nos olvidan y tú necesitas recalcárnoslas, tú necesitas recordárnoslas y tú necesitas que volvamos a esos inicios de ese primer amor en el cual siempre, Señor, estuvimos avivados, bendecidos y cercanos a ti. Por eso te doy gracias, Señor. Te ruego que sea tu palabra la que nos hable hoy. Te ruego que seas tú, Señor, quien nos enseñes en cada momento. Que sea tu palabra la que nos lleve no solamente a ser exhortados, sino también a ser avivados. Y que ese avivamiento, que ese fuego de tu Espíritu en nosotros haga que podamos caminar en obediencia a ella y que pongamos por práctica. De nada serviría, Señor, que leyéramos tanta escritura, que recibiéramos tanta palabra si esa palabra, esa enseñanza, esa lección que tú nos das, no es puesta por obra en nuestras vidas. Por eso te pedimos que pongas, Señor, no solamente el querer, sino el hacer, como dice tu palabra. Queremos, Señor, saber de tu palabra, queremos escuchar tu palabra, pero también queremos ponerla en práctica, ese hacer, ese ejecutar esa palabra, ese poder hacer lo que tú quieres que hagamos. Esta mañana es una mañana especial, Señor, es una mañana de domingo, un día reservado para ti, un día en el cual queremos estar buscando tu presencia, pero también un día en el que queremos iniciar, en el que queremos empezar, Señor, quizás de nuevo muchos. Hoy queremos tener una porción de tu palabra, pero también una bendición a través del discernimiento de tu Espíritu Santo para poder saber qué es lo que tú quieres hablarnos puntualmente a nuestro corazón. Te damos gracias y tomamos, Señor, con alegría esta palabra, porque sabemos que si viene de ti, que fundamentada en tu Escritura, entonces ciertamente sabremos que es para nuestra vida de bendición, de deleite y de refrigerio. Señor, toma el control de todas las cosas, porque si tú estás tomando el control, Señor, todo estará muy bien. Señor, esto es para ti y por ti. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú quien orientes, tú quien dirijas y sobre todo tú quien nos hables en esta preciosa mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, me alegra muchísimo poder estar otra vez aquí delante de estas cámaras, pudiendo transmitir un día más la palabra del Señor. Es un privilegio enorme para mí hacerlo. Hay muchas cosas que me gustan hacer en la vida, pero si hay algo que me fascina es predicar la palabra de Dios. Si algo que me gusta es poder llevar a cabo esta palabra, poder explicar lo que Dios nos regala en su infinita misericordia. Y antes de iniciar con la palabra, hoy quiero tomar de texto referencia a Mateo capítulo 6 y versos 5 al 15. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y antes de dar inicio a esta palabra, hoy quiero hablar algo que el Señor hablaba a mi espíritu. El pastor de jóvenes de nuestra congregación el día miércoles tuvo el privilegio de llevar la palabra, de enseñarnos, o ser el instrumento de Dios para enseñarnos a través de la Escritura. Y hablaba de uno de los principios
fundamentales y de los temas que quizás para muchos son básicos, son rudimentos, pero que ciertamente Dios ha inquietado a que volvamos a hablar y a volver a enseñar. Y era el principio de la cruz. El día de ayer escuchaba la transmisión de los jóvenes y escuchaba una vez más al pastor de jóvenes hablando a la juventud de la congregación sobre un rudimento muy especial. Esos fundamentos que parecen básicos, esos fundamentos que parecen elementales y que quizás muchos en nuestro elitismo y en nuestro ego decimos, eso ya lo sé. Son cosas y son fundamentos básicos, son circunstancias que aprendimos cuando empezamos en la escuela dominical o quizás mucho cuando meditamos en otras religiones en nuestras clases básicas de enseñanza. Pero quiero decirte una cosa, no se trata de aprender cosas básicas y creer que porque son básicas no son importantes. El Señor me hacía entender algo maravilloso en esta mañana y era que Él quería que volviéramos a esos rudimentos, porque fueron esos rudimentos, esas cosas básicas, esos principios que parecen elementales los que nos llevó a enamorarnos de Dios, los que nos llevó a buscar su presencia, los que nos llevó a estar viviendo en ese primer amor en el que quizás nunca debíamos haber salido jamás. Yo creo que hemos tenido muchas cosas en las que nos hemos equivocado. Ha habido circunstancias en las cuales nos hemos salido del propósito del Señor por una sencilla razón. Y es porque a veces leemos tanta escritura, a veces nos acostumbramos tanto a una misma circunstancia, nos moldeamos tanto a un estilo de vida que creemos que ya las cosas de Dios no son tan importantes. Y vaya que Dios me hablaba claramente de la oración y me decía, así como lo orienté en la vida de Mauricio, que es nuestro líder y pastor de jóvenes, también quería que hablaras hoy de un rudimento y en la oración. Y hoy quiero hablar bajo ese principio porque siento que es una línea que Dios ha traído para nosotros. Es volver a hablar de esos principios básicos. Es volver a hablar de esas cosas que pareciera que ya no sabemos de memoria, pero que son tan olvidadas y tan descuidadas por nosotros que ciertamente Dios nos llama a que la volvamos a enseñar, pero también a que la volvamos a practicar. Por eso quiero hablar de la oración. Mateo capítulo 6 y versos 5 al 15 dice la Escritura, en la versión Reina Valera, Jesús y la oración. En otra traducción de la cual leía, dice como título, Jesús enseña a orar. Y la Biblia dice en esta cita bíblica en Reina Valera 1960, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando no uses, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque así perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira qué maravilloso es esto, porque reitero, hay un principio, es el principio de la oración. Hay cosas que a veces nos parecen que todos sabemos que es orar, pastor. Todos sabemos que debemos orar. Y la pregunta de Dios para nosotros esta mañana es, ¿y si sabemos tanto de la oración, por qué no lo hacemos adecuadamente? Por eso hoy el Señor me ha inquietado a hablar de los principios que están en esta oración modelo que Jesús dejó para nosotros. Jesús habla de la oración en Mateo capítulo 6 y versos 5 en adelante. Y en otra traducción, que es la TLA o traducción en lenguaje actual, titula Jesús enseña a orar. Y si el Señor Jesús nos enseñó a orar de esta manera, la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Que el buen hábito de la oración se volvió algo rutinario, algo repetitivo y lo que es peor, algo como por cumplir, si es que lo hacemos, claramente está. Entonces hoy quiero que entendamos que Dios nos está llamando la atención a través de esto. Y así como lo reiteraba a través de la vida de nuestro pastor de jóvenes, el Señor empezó a mostrarnos que hay que volver a hablar de los rudimentos, de las cosas básicas. Porque pareciera que esta cuarentena ha enfriado a mucha gente. Ha parecido que esta cuarentena ha hecho que mucha gente como que tenga a Dios como que ya pasó de moda. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, dice la Escritura. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que reina y gobierna y todo
en cuanto a la eternidad depende de Él. Así que necesitamos una circunstancia fundamental y es nunca apartarnos de ese amado Dios. No podemos creer que Dios es una religión. No podemos creer que Dios es algo que está de moda hoy y mañana no. No creemos que porque los templos están cerrados nuestro corazón debe cerrarse a Él. Entonces tenemos que entender algo muy importante y es los principios que estableció Jesús en la oración modelo a fin de que hoy sean avivados nuevamente en nuestro espíritu. Quiero hablar de la esencia que hay en cada una de las instrucciones que Jesús dejó a través de la oración modelo llamada el Padre Nuestro para muchos y conocido claramente como la oración que Jesús dio como modelo, como una guía, como un prototipo, más no como un mantra, más no como algo que fuera para coger y tomarlo textualmente y repetirlo. Jesús hace la salvedad en esta misma cita bíblica y dice, y no cuando oren no lo hagan con vanas repeticiones. Entonces debemos entender que no es una oración para repetir, es una oración para ser guiada, porque su contenido es fundamental, porque su contenido no solamente habla de lo que debe ser una oración completa, sino también habla de lo que es cada uno de los principios que Dios hoy quiere hablarnos a través de esta enseñanza. Por eso quiero hablar del versículo 5 en adelante cuando dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y mira qué fundamental es esto, porque la Biblia habla de dos términos importantes en el versículo 5 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Lo primero que habla, señores, de orar de pie en las sinagogas y lo segundo de orar en las esquinas de las calles. Las sinagogas era el lugar donde los judíos se reunían para orar y las esquinas de las calles era un lugar pues obviamente abierto, donde hay mucha concurrencia de gente. Entonces, vuelvo y reitero, el punto del cual Dios me guiaba en esta mañana para poder exponer la palabra es el punto de las circunstancias que tienen que ver con los principios que Dios quiere que no olvidemos de esta oración modelo. La primera salvedad que hace Jesús cuando nos enseña a orar a través de la Escritura en esta porción bíblica es que no hagamos como los hipócritas. Porque a los hipócritas les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y esto habla de las circunstancias de romper el principio de la oración. Porque la oración debe ser en un escenario puntual y es en el escenario de la intimidad. Hemos hablado muchas veces de oración. Y muchos dicen, no, hoy voy a desconectarme de la enseñanza porque hoy hablan de oración. Yo ya sé orar y yo oro todos los días. Y quizás muchos se mofan de orar muchas horas al día. La pregunta es, ¿somos como los hipócritas? Que estamos buscando un escenario, una reunión social. Estamos buscando un lugar donde seamos vistos para orar. O somos esas personas que hemos entendido que la intimidad es uno de los principios fundamentales de la oración. La palabra me ha enseñado a mí a lo largo de su estudio, a lo largo del tiempo que he podido estudiarla, que cuando yo voy delante del Señor debo desnudarme, y debo desnudar no solo mi corazón, mi vida completa delante del Señor. Y yo preguntaría de una manera un poco respetuosa, cuando tú estás desnudándote, tú abres las puertas de tu habitación y tú sales a la mitad de la plaza para que todo el mundo te vea. O por el contrario, entiendes que tu desnudez física implica algo de reserva y por lo tanto debes hacerlo con la puerta cerrada. Yo creo que cuando nosotros oramos necesitamos algo fundamental y es desnudar nuestro corazón delante del Señor. El escenario de la oración es un escenario que demanda de intimidad. Por tanto, hacerlo públicamente de una manera cuyo fundamento, y quiero aclarar esto, cuyo fundamento es el ser vistos, el convertirnos en protagonistas, implica que seamos hipócritas delante de Dios. Ser vistos como esos hipócritas delante de Dios. Ahora quiero hacer la salvedad porque mientras estoy exponiendo la palabra, el Espíritu Santo habla en mi vida y me hace la claridad. No quiere decir entonces que en un templo no podamos orar. No quiere que no podamos subir a un transporte, a un servicio de transporte masivo y podamos hablar y orar delante de todas las personas. El fundamento es la violación a la intimidad y segundo, el perder el protagonismo. Cuando voy delante del Señor, yo me derramo delante de Él y soy alguien que solamente quiere disfrutar de su presencia. Entonces, ¿por qué tanto problema y por qué tanta circunstancia cuando vamos delante de Dios? Cuando queremos ir delante del Señor, pero tenemos una falla.
Y es que la oración se vuelve hipocresía en el momento en que queremos ganar protagonismo, en que nuestra oración se vuelve un escenario para que todo el mundo nos vea que estamos orando. Dios no nos llamó a orar para protagonizarnos. Dios llamó a orar para intimar con Él. Entonces la Biblia dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces aquí hay otro principio, y es el secreto de Dios. Yo creo que entendamos algo maravilloso. En la oración no solamente debemos tener intimidad con el Padre, en nuestra oración debemos tener secreto. La Biblia habla del aposento, un lugar que por su estructura física, por su estructura arquitectónica, cuando se cerraba la puerta, no había ventana, no había lugar que se pudiera tener acceso al exterior o poder visualizar el exterior. Dios necesita que tú y yo busquemos aposentos en este tiempo. Los aposentos donde se registran grandes milagros del Señor y grandes circunstancias de bastante sentido espiritual en la palabra, son aposentos que estaban en los lugares altos, como el día del Pentecostés. Son aposentos como en aquellos lugares donde el profeta ve que la viuda le dispone un lugar y entonces se encerraba allí a intimar con Dios. Yo quiero entender una cosa, Dios quiere que volvamos a los aposentos. El Señor quiere que entendamos que el principio del aposento es el principio de un escenario propio para intimar y para que no haya interrupción. No solamente para que esa intimidad sea privada, para que sea Dios conmigo y yo con Él, sino es el lugar en el cual no haya interrupción. En el aposento era un lugar quizás donde había una puerta porque se requería un espacio para ingresar a él, pero cerrada la puerta no había contacto con el exterior. Mira, de cuándo acá nuestra oración se volvió algo tan absurdo. De cuándo acá nuestra oración se volvió algo tan insignificante que oramos en un automóvil, en un autobús, quizás con los audífonos puestos, quizás con algo de música, y creemos que estamos orando con Dios. Cuando las mil bullas, las mil circunstancias y los mil elementos distractores están a nuestro alrededor. ¿De cuándo acá nuestra oración se modernizó en algo tan absurdo? Como que mientras yo oro, entonces mis nietos están volteando los juguetes, el otro está gritando en la casa y mi esposo o mi esposa está esperando que yo le atienda en algún momento. ¿Es acaso eso intimar con Dios? ¿Es acaso eso mostrar en nuestras vidas que tenemos intimidad con Dios? Porque en la oración dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Hay muchos que quizás critican ello. En un libro que Dios me permitió escribir titulado Edificados en la Verdad, permito tomar un capítulo completo para hablar de el privilegio del lugar secreto. Y hablo precisamente del aposento que pude adaptar, no voy a decir construir porque no pegué los ladrillos, pero puedo hablar de adaptar, pude adaptar un lugar físico de estilo aposento, un lugar donde cerrada la puerta no tengo interrupción, donde entonces yo puedo saber que cuando cierro la puerta y pongo el seguro de la puerta, lo único que voy a garantizar es que Dios está conmigo y yo estoy con Él. Y en ese aposento las cosas se fundamentan en la intimidad y en el no temor a las cosas que yo hablo delante de Dios. Para yo derramar mi corazón necesito intimidad. Para yo mostrarme quién soy y poder llorar y poder sacar lo que hay en mi corazón, aún cosas que quizás por temor y por circunstancias de ministerio no son fáciles contarles a otros. Entonces yo puedo derramar mi corazón delante del Señor fundamentado en el refugiarme en un aposento, en un lugar donde la interrupción no existe, en un lugar donde si yo lloro y gimo a los que están afuera no les debe interesar, porque es mi tiempo de intimidad. Lo que pase detrás de la puerta y cuando nadie puede saber estando afuera lo que ocurre, significa secreto. Entonces Jesús dice claramente en el versículo 6, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. El problema es que nuestra oración se ha vuelto algo tan mediocre. Nuestra oración se ha vuelto algo tan instantáneo como el café que le echamos a la cafetera. Nuestra oración se ha vuelto algo tan común que nos cogió el tarde medio, me peino, me baño, salgo para mi empresa a trabajar y entonces en el autobús yo oro.
Mientras se sube, con todo respeto lo quiero pronunciar, el señor que vende los dulces. Mientras todo el mundo está hablando de las circunstancias actuales de la política de nuestro país y mientras muchos se distancian porque ahora hay enfermedades y hay circunstancias que pueden generarme una sintomatología a mí si me acerco a otro. Y yo pregunto, ¿dónde está la intimidad con Dios? ¿Dónde está el aposento que yo he dispuesto en mi vida? Yo puedo entender algo cuando el Señor nos regala nuestra casa, un lugar en obra gris, quizás con todas las incomodidades, y quiero ser honesto en esto, que pueda tener una casa en estas condiciones, en donde reina el polvo y el desorden, en donde adorna el ladrillo, y el ornamento quizás es un ladrillo a la vista y un montón de tierra que por más que se barra y se haga aseo, al ratico se volvía a pronunciar y a multiplicar. En ese lugar, en una condición de esas, Dios me permite a entender que yo debía hacer un aposento. Y en un lugar sin puerta, en ese momento, por las circunstancias económicas y el proceso y el procedimiento que debemos hacer, esperar en que Dios se glorifique. Entonces en ese momento pude disponer de una cortina donde podía saber que por lo menos de ahí para atrás yo estaba y la idea era que nadie entrara. Entonces yo podía entender que tenía un aposento y dispuse de un aposento. En estos días pude entrar a ese lugar como entro todos los días, pero pude entrar con una visión diferente. Pude ver un router inalámbrico, pude ver una canaleta, pude ver una serie de libros, todos obviamente de literatura cristiana, una serie de Biblias de diferente tipo y versiones bíblicas. Entonces yo pude ver eso, pude ver un PC, un computador, pude ver muchas cosas y cuando miraba eso yo decía, qué hermoso está el lugar donde yo me encuentro con Dios. Qué hermoso saber que ahora no necesito tener otro lugar sino este. Pero hay una cosa que yo entendí. Hay una cosa que yo pude percibir en mi espíritu y es que las cosas que se hacen en el secreto, Dios las recompensa en público. Excusas hasta para eso. A veces decimos, ¿dónde yo voy a poner un aposento si en mi casa es un lugar de tantos metros cuadrados y no hay espacio ni para nosotros mismos? Quizás Dios necesita que tú dispongas de un lugar. Si tu excusa, escúchame algo que el Espíritu Santo pone fuerte en mi espíritu, si tu excusa es que no tienes un lugar físico para poder adaptar como aposento, busca una hora donde todos duermen. Busque una hora donde nadie te interrumpa. Ve en la madrugada mientras todos roncan y mientras todos profundamente están durmiendo para que tú intimes con Dios. Donde nadie te interrumpa, donde tu intimidad se apure con Él y donde en lo secreto tú puedas conocer el secreto de Dios que viene a través del Espíritu Santo. La Biblia dice en el verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería podrán ser oídos. Y esto habla de un principio muy fundamental. Y es que Jesús hace una salvedad. Aquí no se trata de repetir. Aquí no se trata de tanta palabrería. Aquí se trata de entender que es una oración muy bien estructurada, pero es una oración modelo. Por eso tenemos que aprender a dejar de lado esas oraciones incompletas y sin sentido. Y cuando yo digo incompletas y sin sentido, hablo de esas oraciones que son solamente para mí, para los míos, son incompletas, donde no se le da la gloria a Dios, donde solamente se le pide a Dios y confundimos una petición con una oración, como si la oración solamente fuera, Señor, dame, 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 dame. Son oraciones incompletas. Son oraciones que no se fundamentan en este modelo dado por Jesús. Pero también son oraciones que distan de lo que Dios quiere. La Biblia dice, no lo hagan con palabrerías. Y esas palabrerías, esas vanas repeticiones, dice como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y esto habla de otro fundamento. Y es que a veces decimos tantas cosas a Dios que no le decimos absolutamente nada. A veces nos pasa como el que yo sé lo que digo, pero no lo digo porque si me parece, no me parece. Y entonces, casi que tenemos el privilegio y la bendición de saber que Dios ya conoce lo que necesitamos. Pero si no, fuera una persona común y corriente, quizás pudiéramos decir, no sé ni qué fue lo que pidió. Y llegamos a un lugar, por ejemplo, a un establecimiento de comercio, y cuando vamos a pedir algo, le damos tantas descripciones del elemento que queremos a la persona que vende detrás de la vitrina, detrás del estante, y finalmente él no sabe ni qué queremos. Pero sigamos y le decimos, yo necesito tal dispositivo, y dice, ah, claro, y él sabe dónde está, lo muestra, lo enseña y nos da su precio. Creo que con Dios pasa lo mismo. A veces le decimos tantas cosas a Dios, le describimos tanto lo que queremos y usamos tanta palabrería que al final no le decimos nada a Dios. Así que este principio habla de ser puntuales.
Este principio sabe que con Dios no podemos ser hipócritas. Este principio nos habla de que con Dios no podemos llegar a decirle, Señor, es que tú sabes que yo quiero esto, aunque sé que no me conviene, pero Dios sabe lo que nos sirve. Dios sabe qué necesitamos, qué nos hace falta y Dios sabe qué nos va a hacer daño y por tanto Él no nos lo va a conceder en su voluntad. Por eso también el verso 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotras las pedís. Y esto habla de un principio fundamental y es una de esas tres características que tiene Dios, para ser Dios por supuesto, y es de la omnisciencia. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Dios no solamente lo puede todo porque es omnipotente, no solamente está en todo lugar porque es omnipresente, Dios también es omnisciente. Y al ser omnisciente hace que Él sepa todo. Así que, ¿a quién podremos engañar cuando vamos a la intimidad con el Señor? ¿Cómo podremos decirle al Señor, yo tengo una relación tóxica que sé que no me edifica, pero yo quiero a esa persona para mí? Si Dios sabe que no te conviene. ¿Cómo hacemos para decirle, Señor, yo necesito un dinero, hay una circunstancia que no es derecha delante tuyo, pero yo la quiero hacer cuando Dios ya sabe que eso implica y va direccionado a las cosas ilegales? ¿Qué podríamos ocultarle a Dios? El salmista dice claramente, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Creo que es otro principio fundamental en esta mañana que tiene que ver con la oración. Quizá muchos, el Espíritu Santo me lo hace saber ahora, quizá muchos decían, van a hablar de la oración. Ya sabemos qué partes tiene la oración. La pregunta y la dificultad es, tenemos una posición de resistencia a los rudimentos, a los principios básicos de la enseñanza bíblica, a tal punto que creemos que ya sabemos orar. Pero yo pregunto, ¿les están siendo revelados hoy cada principio? Yo pregunto, ¿estamos aplicando cada uno de esos principios y estos fundamentos en nuestro tiempo de oración con el Señor? ¿O son nuestros momentos de oración con el Señor 3 minutos que hacen que salgamos corriendo porque los afanes de la vida se nos olvidaron que Dios le gusta la intimidad? Que Dios demanda de un aposento donde haya reserva para que Él y yo podamos hablar, para que mi corazón sea derramado delante de Él, para que yo pueda desnudarme espiritualmente hablando delante del Señor. ¿Es la oración ese fundamento en el que yo no hablo tanto, en el que finalmente no digo nada? ¿O es un momento donde quizás yo entiendo que así como yo hablo con Dios, yo tengo una circunstancia de diálogo bidireccional con Él? Hay momentos en los que yo lloro, en los que yo debo honrar, arrodillarme a Dios, llorar y decirle, Señor, tú sabes lo que en este punto necesito. Y luego mi oración, mi llanto, mi gemido debe ser el lugar y el momento puntual para yo acceder a guardar silencio para que Dios entre en lo que para mí debe ser un tiempo de reflexión y un tiempo de contemplación. ¿Qué significa eso? Un momento en el que yo ya debo haber dicho lo que dije, guardar silencio para contemplar la presencia de Dios y escuchar cuál es la respuesta de Él al respecto. ¿Sabes una cosa? Hemos vuelto de nuestro tiempo de oración un monólogo. Un tiempo en el que yo me aristo rápido, 2 segundos, si es que me queda tiempo de arrodillarme, donde está todo el mundo molestando al lado, y donde yo le digo, Señor, quiero esto, gracias por esto, Señor, no se le olvide esto, y necesito esto, y entonces muchas gracias, Señor, y me voy. Quisiera verte a ti y a mí, quisiéramos que nos viéramos cuando estemos delante de nuestro jefe, de nuestra autoridad, quizás a los que tenemos la oportunidad y el privilegio de trabajar. Digo el privilegio porque hoy muchos están debatiéndose entre puertas laborales cerradas, pero hay muchos que trabajamos y no valoramos nuestra oportunidad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estamos haciendo un informe, cuando estamos entregando nuestros resultados y el jefe nos demanda algo detallado, nosotros no podemos hacerlo a la carrera, porque si lo hacemos a la carrera, nuestra consecuencia será el rechazo de nuestro resultado del trabajo o, lo que es peor, el despido de nuestro puesto. Creo que Dios está esperando que nosotros saquemos un tiempo para que detallemos las cosas. Y no se trata de una palabrería, de un montón de palabras que no dicen nada y que si lo escuchara una persona del común y del corriente estuviera tan confundida como que no sabe ni qué queremos decir. Se trata de poder entender que hay tiempos y momentos en la oración. Momentos donde yo hablo y momentos donde yo escucho. Momentos donde yo leo la palabra y luego de haberla leído yo tengo que esperar que el Espíritu Santo me muestre que hay allí y pueda yo discernir a través del Espíritu Santo lo que Dios me quiere hablar puntualmente en esta palabra.
donde yo pueda orar sabiendo que como ya leí la palabra y entendí la revelación, hay mucho fundamento bíblico para yo poder orar. Hay una oración donde yo puedo entender que yo lloro a Dios, oro, pero luego donde yo espero y contemplo su presencia y recibo entonces su respuesta. Ahí hay una verdadera comunión, ahí hay una verdadera oración. Por eso hoy decía, no se trata tanto de hablar de esa oración modelo que nuestro amado Jesús nos enseña, sino también de esos principios que están contenidos dentro de cada parte de esta oración. Por eso quiero seguir hablando de estos principios y el verso 9 dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre es santificado. Yo digo algo maravilloso y quiero hablarlos claramente. Y es que quiero leer un apunte acá, dice, santificado sea tu nombre, sugiere que Jesús esperaba que la vida justa de sus discípulos honrara el nombre de Dios y no los profanara, algo imprescindible para una oración exitosa. Yo quiero decirte algo que ministra mi espíritu. ¿Sabe por qué nuestras oraciones no son exitosas? Porque Jesús dijo claramente que dijésemos, oráis así, Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestras oraciones no son exitosas porque no santificamos el nombre del Señor. Porque nuestra oración, porque nuestra vida carece de una vida basada en la justicia y nuestro Dios es un Dios justo. Porque nuestra vida es un desorden y nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso nuestras oraciones no santifican el nombre del Señor y por eso no son exitosas. Hay gente que se mofa. Ayer mismo tenía un diálogo con mi esposa y mientras veníamos en el automóvil hacia nuestra casa, ella me decía, ¿por qué hay gente que recibe y gente que no recibe? Un principio bíblico. La oración tuya y mía no va a ser exitosa si no santificamos el nombre del Señor. Queremos que Dios nos dé todo y que Dios haga justicia y por nosotros y a favor de nosotros. Y la pregunta es, ¿somos justos? Queremos que Dios nos ayude porque tenemos una necesidad y la pregunta es, ¿yo ayudo y tiendo la mano a otro cuando le veo su necesidad? ¿Santifico el nombre de Dios? Mi testimonio es un testimonio que alguien que me ve a mí o te ve a ti dice, he ahí a Jesús. ¿Es un hijo de Dios porque yo lo veo a él y es como ver a su Padre? ¿O somos nosotros un prototipo de personas fariseas falsas que cuando nos ven dicen, si eso es ser cristiano, ay Dios mío, yo prefiero seguir en el mundo? Entonces es santificado sea tu nombre, un principio impredecible para una oración exitosa. Grábate en tu espíritu esto, santificar el nombre del Señor, ser justos como hijos de Dios, implica que nuestra oración sea exitosa, porque es un principio impredecible para una oración que tenga éxito delante del Señor. Ahora hay otra circunstancia. El verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto habla de un principio tremendo allí, porque es un principio que dice, hágase tu voluntad. Y por eso es que me impresiona que Dios es tan perfecto que versículos antes nos aclara algo. Yo conozco todo. Jesús dice que el Padre conoce todo lo que necesitamos. Y Dios dice, yo conozco todo lo que tú necesitas antes de que tú me lo pidas. Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Pero hay un problema, que nosotros nos equivocamos en algo. Le traemos a Dios un petitorio de un montón de cosas que se fundamentan en el deseo de nuestro corazón y muchas veces sabiéndolo, somos descarados que le traemos a Dios cosas que sabemos que violan los principios de Dios. Señor, ¿y por qué no aceptas esta relación tóxica que me saca de tu propósito, pero yo amo a ese mono? A ese acuerpado de 2,5 metros que me saca del camino tuyo. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe que tu desespero por las cosas de la carne no te van a satisfacer. Por eso Jesús dice, hágase tu voluntad. Porque no todo lo que traemos delante del Señor está dentro de su voluntad. Porque hay cosas que nosotros ni siquiera nos han sido reveladas antes de entrar al aposento. Y cuando estamos en el aposento no son reveladas. No se las queremos decir al Señor. No se las queremos pedir a través de la confesión de nuestra palabra. Pero son las que realmente necesitamos. Entonces la palabra dice, hágase conforme su voluntad. Y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es que hay gente que hemos caído en el creer que pareciera que nosotros queremos que en el cielo todo sea hermoso y en la tierra se haga lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios se debe hacer en la tierra como en el cielo.
Si en el cielo la voluntad de Dios se hace, pues en la tierra debe hacerse la voluntad de Dios. Ya vemos muchos que solamente queremos que la voluntad de Dios se haga cuando nos conviene. Pero Dios es el que sabe qué nos conviene y su voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Por eso entonces nace el otro principio. El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Mira qué principio tan violento es el del verso 11. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Y me impresiona algo allí en el verso número 11. Y es que hay algo que dice, el pan nuestro de cada día. Es un pan nuestro que Dios nos va a dar para nosotros. Pero de cada día, dándolo hoy. Eso significa que si el pan es el de cada día, significa una porción, una cantidad suficiente para ese día, pero insuficiente para 2 días. El pan nuestro de cada día, de hoy, domingo, dándolo el día de hoy, domingo. No de tanto pan como para que tengamos para el domingo, el lunes y el martes. Y esto no significa que Dios sea tacaño. Esto no significa que Dios no quiera darnos abundancia. Eso significa que hay un principio fundamental, otro principio más allí en el verso 11, y habla de la dependencia total y absoluta de nuestro amado Dios, que es nuestro verdadero y suficiente proveedor. La Biblia habla claramente de algo importante. Es una cantidad necesaria para sobrevivir una jornada. Así que Jesús quería que dependiéramos constantemente de Dios el Padre y de la provisión que proviene de Él. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros nos hemos desviado. Nosotros perdimos el primer amor. Nosotros dejamos de intimar con el Señor. Y nosotros dejamos de tener ese fuego y esa dependencia y esa necesidad de Dios, porque Dios nos bendijo a un punto que nuestra bendición nos apartó de Él. Le pedimos tanto a Dios que nos diera, que nos diera y que nos diera, y la cantidad y la abundancia nos apartó. Hoy quiero hablar algo que el Espíritu Santo pone fuego en mi espíritu, con algo que sale urgente de mi espíritu para ti. ¿Recuerdas cuando no eras nadie? ¿Recuerda cuando no tenías un negocio como el que hoy tienes? Y entonces tú ibas, orabas a Dios, le llorabas, y para ti los mejores momentos eran los que intimabas con tu Padre Celestial. ¿Por qué ahora estás detrás de una vitrina, en un negocio, en un establecimiento, en una empresa que hoy Dios mismo te regaló, se convirtió en la excusa para violar el principio de la necesidad de depender de Dios? Ahora es mi negocio, ahora es mi empresa, y ahora no tengo tiempo para Dios porque estoy en mis asuntos. El versículo 11 dice, el pan nuestro, a mí me pertenece, Dios me lo tiene para mí, Él es mi proveedor, de cada día, lo que necesito ahora. Porque si en la coquita, porque si en el plato, porque si en la taza está lo suficiente para hoy, entonces yo digo, Señor, gracias porque hoy domingo pude comer. Pero mañana dependo de volver a orar para que esta misma porción esté el día siguiente. Y eso significa el fundamento de la dependencia absoluta de mi proveedor, que es el Padre Celestial, que me da lo que yo necesito. ¿Cuántos de ustedes que hoy me ven en este tiempo de cuarentena y más en los primeros meses en los cuales había tanta limitación y tanta circunstancia extrema para salir de nuestras casas, de nuestros lugares de habitación? ¿Cuánta necesidad hubo? ¿Y cuántas veces Dios te dejó aguantar hambre y bostezar? Ninguna. Pude ver un Dios que te bendijo. Escuché miles de testimonios de personas de la congregación que decían que no estoy trabajando como mejor que cuando laboraba. Porque el Señor nos enseña un principio en la oración. El pan nuestro de cada día, dijo Jesús, pídaselo al Padre hoy. Me gusta el maná del desierto. El pueblo va pasando por el desierto con la promesa de una tierra que estaba para ellos, que fluía leche y miel. Pero ellos tenían antes que darle la leche y la miel, antes de darle cultivos extraordinarios, de tamaños extraordinarios, como cita la palabra que tenía Canaán. Antes de eso tenía que darles un maná que solamente alcanzaba para cada día, y si se guardaba para el día siguiente se dañaba. Yo creo que nuestra oración dejó de ser fundamental el día que empezamos a pedirle a Dios tantas cosas y Dios nos bendijo, pero nosotros nos torcimos, pero nosotros tomamos en la abundancia, en la multiplicación y en la gran cantidad de cosas, circunstancias que nos hicieron ir
a creer que como estábamos bendecidos ya nuestra oración no era fundamental, ya nuestra oración no necesitaba esta parte del verso 11, ya no teníamos que decirle, Señor, el pan nuestro de cada día dámelo hoy, porque tengo para todo un mes y en el banco quisiera para 3 y 4 meses, y dejamos de ser hijos notables, de ser hijos de intimidad, de ser hijos guardados en un aposento, llorando y humillándonos a un Dios proveedor para ser gente arrogante, que creíamos que porque teníamos 5 pesos éramos más grandes que cualquier otro. Hay gente aquí que necesita ser bendecida, hay gente aquí que necesita ser afirmada, pero sigue coqueteando a lo secular. El Espíritu Santo pone esto muy fuerte en mi espíritu. Hay gente que está coqueteando tanto con lo secular. Pero basta, necesita algo de Dios y corre. Pastor, ore por mí. Pastor, necesitamos esto. Pastor, queremos lo otro. Yo no tengo nada que decir contra ti porque mi deber es orar por ti. Pero yo pregunto, quizás Dios no te ha podido bendecir porque hay 2 cosas fundamentales que se denotan las causas de este principio del verso 11. Unos, aquellos a los que Dios ha bendecido tanto, a tal punto que la bendición se volvió el reemplazo para Dios. Entonces quieren suplantar a Dios y ya no necesitan orar a Dios ni buscar a Dios porque mi negocio, porque mi trabajo, porque mi automóvil, porque lo que Dios me dio a mí y por lo que yo tengo ahora, entonces parece que fuera mío y nada más. Y eso me quitó el tiempo de intimar con Dios. ¿Recuerdas cuando llorabas largas horas pidiéndole a Dios que te diera una casa? Ahora no tienes una, quizás tienes 2, 3, 4 casas. Pero el mismo diablo se burla de ti porque esas casas se volvieron tu sustento y dejaron de que Dios dejara de ser tu sustentador. Déjame decirte que estás muy equivocado y muy equivocada, porque Dios seguirá siendo tu proveedor y te sigue amando aunque tú no lo reconozcas. Pero tenemos que volver al verso 11, al principio de pedirle el pan de cada día a Dios, y aunque tengamos abundancia, porque Dios es un Dios de multiplicación, de abundancia, de cosas grandes, y aunque tengamos toda esa bendición, dependamos única y absolutamente de nuestro Padre Celestial. Y está el otro extremo. El extremo en el que queremos bendición, queremos que Dios nos ayude, pero no confiamos en Dios. Oramos y dudamos. Pedimos oración, pero estamos renegando. Queremos que Dios nos bendiga, pero coqueteamos más al mundo, a la música secular, a las cosas bonitas que el diablo pinta, que nunca serán agradables ni eternas. Pero no estamos entendiendo que nuestro amado Dios demanda fidelidad, demanda justicia para que esa oración sea exitosa. Oramos a Dios y buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Y nuestro Dios no trabaja en el cuerpo de bomberos de ninguna ciudad. Dios no es un Dios bombero. Dios es un Dios perfecto, absoluto, pero también soberano, que hace su voluntad y hace como Él quiere. Entonces tenemos que entender esto. No hemos dependido de Dios, violamos el principio de la dependencia de Dios. Entonces somos como los israelitas, que mientras recibimos maná y saciamos nuestro estómago, aún así estamos renegando porque en Egipto comíamos baldados de carne, que nos contaminaban y que nos llevaban a una perdición, pero aún así las anhelamos. El verso 12 dice, y perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entonces queremos que Dios nos perdone circunstancias, pero nosotros no queremos hacerla con los demás. Entonces por eso decía anteriormente que el no aplicar el principio de la justicia implica que no tengamos una oración exitosa. Mira, somos tan injustos que le pedimos a Dios que nos dé a nosotros, pero cuando al otro le va mal nos gozamos en eso. Cuando le pedimos a otro que nos ayude, que nos atienda, que nos saque un espacio, que nos provea, que nos regale, dispuestos a renegar, a insultar, a botar todo tipo de mensajes diciendo que eso no está bien, que esa gente, que aquello, que lo otro. Pero Dios perdonará nuestras ofensas, nuestras deudas, cuando nosotros lo hagamos así con los demás. Principio fundamental, tú vas a recibir de Dios lo mismo que tú le das a otros, que Dios está esperando que tú lo hagas. Dios no atraviesa a un indigente por el frente tuyo para que tú lo critiques. Dios no atraviesa delante de ti una actividad social de tu iglesia y de tu congregación para que tú te tapes la nariz y digas, wow, qué asqueroso que huelen. Porque tú no sabes cómo estás hoy, ni siquiera espiritualmente, porque ni te has autoevaluado. Y no sabes si vas a ser mañana un hombre más bendecido o más bendecida, o quizás necesites un lugar o un estado de indigencia, quizás no física, pero sí espiritual, para poder volver a Dios su mirada. Entonces no critiquemos a nadie, no juzguemos a nadie. Entendamos que este principio en el verso 12 lo que muestra es que vamos a recibir de los mismos que le demos a los demás. Entonces tenemos que entender eso. El versículo número 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria.
Qué maravilloso es esto. De Dios es el poder, de Dios es la gloria, de Dios es el reino. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que de Dios es todo, cuando sabemos que Dios tiene el poder, la gloria y el reino, nuestras oraciones se fundamentan en la humildad. Un principio que ha sido muy violado en nuestras oraciones. Ya pareciera que tenemos un espíritu prepotente aún para orar. Pero Señor, ¿y por qué no me das? Y pareciera que no fuera nuestro Padre, si nosotros fuera nuestro, como si nosotros estuviéramos dándole órdenes a Dios cuando oramos. Tuyo es el reino de los cielos es de Dios. Pero también es de nuestro amado Dios el poder. Él es el que tiene el poder para sanar a la persona enferma por la que tú oras. Dios es el que tiene el poder para romper esos muros que impiden tu bendición. De Él es el poder, pero también de Dios es la gloria. Entonces tenemos un problema, que hemos violado el principio de la humildad en la oración. Porque no entendemos que el reino es de Dios. Y hemos orado anteriormente, Jesús dice, que se haga tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Si en el reino de los cielos la voluntad de Dios se hace, oremos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y no tuviésemos países, naciones, llevadas a la esclavitud en todas las áreas como hasta hoy las tenemos. Pero de Dios es el poder, y queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Somos un poco ridículos, perdóname la expresión, somos muy ridículos cuando creemos que se trata de nosotros y que se puede en nuestras fuerzas. Pero apenas nos damos de cuenta de que somos una persona, somos circunstancias que somos fracasadas para poder alcanzar eso que necesitamos, entonces ahí sí oramos. Pero tuyo, Dios, es el poder, nos enseñó Jesús. Porque es el que puede, no eres tú, no son tus fuerzas, no es tu capacidad intelectual, no es la cantidad de millones que tú tengas en el banco, es el poder de Dios. Pero hay otro problema, que a veces entendemos que de Él es el reino. Oramos a Él porque sabemos, Señor, tú solo lo puedes. Tú tienes el control de todas las cosas, pero nos robamos la gloria de Dios. Entonces cuando todo sale a la vista, nos mofamos y nos vestimos de fariseos y queremos que todo el mundo nos vea y mostrarnos. El Señor se trata de recompensarnos en público. No tenemos por qué hacerlo nosotros. Hay un problema. Una cosa es testificar. Una cosa es dar gloria a Dios y contar a las personas lo que Dios hizo en mi vida. Y otra cosa es robarle la gloria a Dios. Cuando la Biblia narra en el Antiguo Testamento que cuando alguien quiso tocar el arca del pacto, automáticamente quedó muerta. Y hay personas que han quedado muertas en su bendición. Aún espiritualmente están muertas hoy porque han querido tocar la gloria de Dios. Han querido que cuando las cosas ocurren, entonces pareciera que se tratara de ellos y se les olvida que en un aposento, en un momento de intimidad, en un lugar llorándole, clamándole a Dios, fue Dios quien proveyó la respuesta. Fue Dios quien dio el sí. Fue Dios quien trajo lo que parecía imposible para que fuese posible. Entonces la gloria es para Dios y nunca será para nosotros. Pero quiero cerrar este mensaje diciéndote algo, verso 14. Porque verso 14 ya lo hablamos, verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Es el mismo principio del verso 13. ¿Qué significa? Que de lo que nosotros vamos a dar a los demás, Dios nos va a dar a nosotros. Y verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces el verso 13 habla el verso 12, habla de las deudas, el verso 14 habla de las ofensas y el verso 15 habla del perdón. Bajo el mismo principio, bajo el mismo fundamento de lo que yo doy a los demás, Dios me va a dar a mí. Señor, perdona mis ofensas, Padre. Yo te pido que perdones que te he ofendido, Señor, y que he pecado hoy contra ti. Pero yo no quiero perdonar a Pancracia porque es una señora muy grosera, me ofende todo el tiempo. Si tú no quieres perdonar a ella, ¿para qué le oras a Dios por eso? ¿No dice Jesús que perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden? Queremos que Dios haga un milagro sobrenatural en nuestras finanzas. Yo quiero hablar algo fundamental en esta hora para terminar. Tú te has querido legalizar con Dios y eso a Dios le agrada. Tú no eras casado y te casaste. Tú no orabas y ahora oras. Tú no buscabas de Dios y ahora asistes a la iglesia y ves las transmisiones en vivo. Pero tú perdonas las deudas de los demás como tú quieres que Dios te perdone las tuyas. Estás esperando un milagro sobrenatural en tus finanzas cuando tú le das fuerte a tus acreedores. Alguien tiene que escuchar esta palabra en esta red social en esta mañana. Quiero sellar con algo fundamental. Para nosotros hablar de oración,
aquellos que tenemos algún tiempo en el Evangelio, se vuelve como algo grotesco. Yo ya sé orar. Yo sé lo que es la oración. Yo conozco lo que es ir a arrodillarme y tener un tiempo con Dios. Quizás yo te voy a corregirte algo, unos segundos con Dios. Voy a decir algo que suena un poco ofensivo. Pero yo conocí cuando yo era un chico un programa en el que solamente por un minuto se buscaba a Dios. Y por supuesto, por respeto y porque no me bloqueen en las redes sociales, no voy a decir nombres. Pero voy a decirte una cosa, Dios no es un Dios de minutos, Dios es un Dios de segundos, Dios es un Dios de relación, de intimidad. ¿A dónde iré sin tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el salmista. Hablar de oración, hoy van a hablar de oración. Orar, yo sí orar. Quizás tú tienes el otro extremo, oras tanto que nunca se te cumple nada. Y no porque que tus horas de oración no determinan la respuesta de Dios, es la forma correcta como se ora. Es no violar los fundamentos que están en cada instrucción que Jesús dio cuando nos estructuró la oración modelo. Cuando Jesús estructuró la oración modelo, dijo, mira, dile al Padre de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, y empezó a desglosar la oración modelo. Pero hoy hablamos de los fundamentos que hay en cada parte de esa estructura. Porque nuestra oración se volvió algo hipócrita. Nuestra oración se volvió algo triste. Yo puedo ver a un novio enamorado que quizás vive en la parte urbana de una ciudad. O bueno, voy a poner el ejemplo contrario. Yo veo una novia, un novio enamorado que vive en la parte rural de una ciudad y la novia vive en la parte urbana. Y entonces el fin de semana su novio, que está enamorado, viene a buscar a la novia a la parte urbana, pero la novia lo dejó plantado. La novia le dedicó 5 minutos porque en sus montón de cosas que tiene que hacer en la ciudad, o sea, no puede atender al novio que está enamorado. Entonces yo veo a un Jesús así. Yo veo a un Dios que está con sus brazos abiertos esperando que su novia le atienda, pero su novia le dedica 3 segundos. Y cada domingo se conecta por unos minutos a una transmisión online y ha dejado la intimidad. Ha olvidado el aposento. Es tiempo de que busques un lugar. Es tiempo de que determines un lugar específico. Yo sé que tu casa, por más pequeña que parezca, tiene una cocina, porque tú necesitas preparar los alimentos. Yo sé que tu casa, por más pequeña que sea, tiene una ducha, un baño, así sea un estanque con agua y un recipiente para bañarse. Tiene un lugar porque tú necesitas asearte y bañarte todos los días, si es que así lo haces. Tú necesitas en tu casa una circunstancia, una sala, un espacio para poder acomodarte y sentarte. Así no tengas unos muy buenos muebles, tienes un lugar para descansar. Tú tienes en tu cama, por más incómoda y pequeña que parezca, una cama porque necesitas un lecho para descansar. Yo pregunto, ¿por qué en tu casa y en mi casa no hay un espacio físico para orar? Pastor, no lo hay. Nuestro apartamento, nuestra casa tiene muy pocos metros cuadrados. En el mismo lugar donde tú duermes, cierra la puerta y a la orilla de tu cama dobla rodilla y vuelve no solamente a plantear oraciones estructuradas conforme al modelo que nuestro amado Jesús nos dejó, sino que no violen los fundamentos que hoy hemos no quizás aprendido, sino repasado. Quizás muchos dirán, nunca lo había recibido en la revelación el fundamento. Bueno, hoy lo sabes, recíbelo y practíquelo. Porque fallamos el día que dejamos de buscar a Dios para depender de Él. Y como ahora tenemos, Dios no me importa, Dios no lo necesito. Pero apenas pasamos una necesidad, volvemos a necesitar de Dios. Te digo algo para cerrar esta transmisión. No busques a Dios por interés. No busques a Dios por necesidad. Porque Dios te dará lo que tú necesitas, siempre y cuando tu oración sea exitosa. Y para que tu oración sea exitosa, debe tener estos apartes, estos fundamentos y un corazón desnudo, dispuesto, que intime con Dios, que tenga una relación constante con Dios y que no lo busque cuando lo necesita. El día que el novio se da cuenta de que viene de la parte rural muchas veces a buscar a su novia a la parte urbana, y quizás su novia no le dedicaba mucho tiempo porque tenía otro hombre y entonces le era infiel, ese día el comportamiento, la actitud y los resultados de ese hombre amoroso que esperaba la cita con su novia van a cambiar.
Creo que Dios ha cambiado con nosotros, no porque sea malo, no porque haya dejado de ser Dios. Nuestro amado Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y es un Padre amoroso, dice la palabra del Hijo pródigo. Pero quiero decirte una cosa, Dios ha cambiado porque ha visto nuestra infidelidad y porque nuestra oración se volvió, a los que poco la hagamos, un tiempo nefasto, un tiempo insuficiente y un tiempo de costumbre. Y no era la oración de nuestro primer amor, no era la oración de nuestros primeros tiempos, no era la oración cuando intimábamos con Él. Y aunque el celular timbrara y aunque el mundo se cayera, mi tiempo en el aposento era hasta que Dios me permitiera arrebatar mi bendición. Vuelve a tu oración, vuelve a los rudimentos. Hoy tomo las palabras del pastor Mauricio Oviedo y digo claramente, aunque te parezca sencilla la oración, aunque te parezca elemental la predicación, hablar de oración, ¿quién más que yo sé orar? Escúchame, no te pongas a creerte que te la sabe toda, porque cada revelación, porque cada cosa que Dios nos da a través de la oración se convierte en un fundamento especial para que delante de Dios arrebatemos las más grandes bendiciones. ¿Quieres cosas portentosas? ¿Quieres cosas maravillosas? ¿Quieres abundancia? Déjame decirte, las tres cosas en los tres niveles dependen únicamente de Dios. Volvamos, estemos en la oración, en el aposento, cierre la puerta, intime con Dios. No dejes que Dios venga a esperar una cita romántica contigo, porque Él te ama y ama a su esposa, pero nosotros estamos siendo personas negligentes, que nuestra oración se volvió algo pequeño. ¿Cuántas horas estás a tu celular? ¿Cuántas horas terminas frente al celular diciendo estupideces, escribiendo un montón de cosas que no agradan a Dios? ¿Cuánto tiempo estás frente al televisor? ¿Y qué tal si ese tiempo se lo entregas a Dios? Hablamos dentro de 8 días en el Facebook Live de Overture. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Todos los domingos a las 9 de la mañana, como lo hicimos hoy, estaremos en un Facebook Live. Y quiero escuchar tus comentarios. Quiero que puedas escribir en las redes sociales, empecé a intimar con Dios. Le quité el tiempo al televisor, le quité el tiempo a las redes sociales y al celular y a todo lo tóxico que hacía. Se lo dediqué a mi Padre y puedo ver y quiero ver el listado de las cosas que Dios va a hacer contigo cuando entiendas que esto no fue una predicación de rudimento nada más. Fue un repaso de lo que tú ya debes saber, pero que fueron fundamentos que Dios te recuerda, porque tu bendición está atorada en tu y en mi negligencia para orar y para intimar con Dios. Todos los días estamos tratando de llegar a las personas. Los días lunes tenemos clases de liderazgo por conexión Jixi. También los días, bueno, ahora lo pasamos a los días martes, un tiempo temporal por una circunstancia de horario. Entonces los días martes es que tenemos el liderazgo a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, perdón. El día jueves, tenemos a las 10 de la noche, tenemos un tiempo con el Espíritu Santo, un tiempo maravilloso que se fundamenta en petitorio, llevar delante del trono celestial, de la corte celestial, una serie de peticiones, pero también escuchar muchos testimonios de cosas maravillosas que Dios ha obrado en este tiempo de los jueves, de palabra que se ha desatado y se ha cumplido porque es palabra de Dios y no palabra de un hombre. Entonces todos los jueves a través de Facebook Live Overture, a través de todos nuestra página oficial Overture, ahí encontrarán en Overture no solamente el espacio, sino también el en vivo todos los jueves a las 10 de la noche en un petitorio. Los días viernes en las horas de la noche, 8:30 de la noche, empieza el servicio por Jixi de las damas con nuestra amada pastora Margarita. Allí todas las mujeres se están conectando, han llegado mujeres nuevas y nos llena de felicidad ver lo que Dios está haciendo con las mujeres de nuestro amado ministerio. Todos los días, a las horas de la mañana, a las 9 de la mañana, estamos llevando la transmisión por Jixi de los ayunos. Unos ayunos de poder, de gloria y de enseñanza de la palabra. Y en las horas de la noche, a las 8:30 de la noche, los jóvenes, la juventud de avivamiento está allí muy pendiente, conectada a través de Jixi también. Y los días domingos, como hoy a las 9 de la mañana, estaremos conectados a través de este Facebook Live en lo que conocemos como el servicio familiar. Únete con los tuyos. Reúnete con la familia a escuchar un tiempo de palabra. Saca un domingo especial para que cada domingo sea un tiempo para con Dios y puedas recibir de esta maravillosa enseñanza que por misericordia y gracia del Señor trae a través de este humilde siervo o a través de cualquier otra persona del ministerio o cualquier invitado especial, que simplemente somos instrumentos de Dios. Pero nos gozamos en lo que Dios nos permite escuchar, aprender, discernir y por supuesto nos comprometemos a poner por obra. Finalmente quiero decirte una cosa: si esta enseñanza te ha servido para algo, si has aprendido algo, si esta enseñanza ha ministrado a tu corazón y ha hablado a tu vida, dale por favor un me gusta, comparte esto para que muchas personas puedan recibir esta enseñanza. No se trata de quién predicó,
No se trata de qué iglesia sea, se trata de que Dios tiene mucho que enseñarnos a través de estos principios y estos fundamentos, y todos estamos llamados en este tiempo a volver a la oración, a volver a la intimidad y a volver a aplicar los fundamentos que en algún tiempo nos dieron la victoria y que nos la seguirán dando, porque no depende de que Dios no ha cambiado, no depende de Dios, depende de nosotros que volvamos a Dios, para que ese Dios que tiene las bendiciones nos las suelte por causa de nuestra lealtad, de nuestra oración y de nuestra intimidad con Él. Les bendecimos. Chao, chao.